Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la lectura de titulares en Crónicas 24. Quien les habla, Aristides Sabarce, para narrarles los titulares de las noticias más importantes publicadas en prensa nacional este lunes 29 de marzo del 2021. Comenzamos con el portal de la casa, Crónicas 24. Maduro. Duque quiere un conflicto militar y apoderarse de recursos venezolanos congelados en Estados Unidos. Gobierno acusa a Facebook de ejercer una tiranía del algoritmo por suspender cuenta de Maduro. Denuncian a las FAES por muerte de familias de campesinos en Apure. Y Padrino López, grupos armados irregulares actúan bajo el amparo del gobierno colombiano. Ampliamos esta noticia. Maduro, Duque quiere un conflicto militar y apoderarse de recursos venezolanos congelados en Estados Unidos. El mandatario venezolano acusó a Colombia de proteger terroristas y denunció que el gobierno de Colombia quiere escalar un conflicto a un enfrentamiento militar, por lo que recomendó al ministro de la Defensa no caer en provocaciones ni generar ninguna provocación para evitar lo que en geopolítica se conoce como guerra de perros. Añadió que ese es un objetivo inmediato de la estrategia de ataque contra Venezuela que mantienen los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Cambiamos de medio de comunicación. El diario El Universal, esperemos que cargue la página web. Bien, el diario El Universal titula: Gobierno Nacional evalúa aplicar esquema de flexibilización 7+14 para controlar variantes del COVID-19. El presidente de la República explicó que es necesario continuar el método para que se mueva la economía. En más noticias, el diario El Universal también publica una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias. Imagen del Nazareno de San Pablo recorrerá las calles de Venezuela en Semana Santa, anunció el Ejecutivo. En noticias de política generadas desde la Asamblea Nacional, el 27 de abril presentarán la lista de postulados a rectores del CNE. El proceso de postulación culminará el 2 de abril y hasta el momento se han recibido 16 nuevas candidaturas. Referente al tema del COVID-19 en Venezuela, el gobierno reporta 992 nuevos casos de coronavirus en el país durante las últimas horas. Bien, también haciendo referencia a los sucesos que ocurrieron en La Victoria, en el estado Apure, frontera con Colombia, vamos a leer esta del diario El Universal. Bien, presidente Maduro denuncia que oligarquía colombiana y Comando Sur quieren provocar una guerra con Venezuela. Destacó que el ataque armado registrado en el pueblo de La Victoria en el estado Apure forma parte de dicha estrategia. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, responsabilizó a la oligarquía colombiana y al Comando Sur de querer provocar una guerra con Venezuela desde la frontera y pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no caer en provocaciones. Durante su alocución semanal, Maduro aseguró que tanto la oligarquía colombiana como el Comando coordinan toda una estrategia destinada a provocar una guerra contra Venezuela. Le hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no caer en provocaciones, porque el objetivo de Colombia es escalar un ataque a la unidad militar B de Venezuela. Y añadió, en estos hechos que atentan contra el pueblo venezolano y la FAM, está involucrado hasta los tequeteques el presidente de Colombia, Iván Duque. Bien, en más noticias, pero del portal de izquierda venezolano Red Radio BE, tenemos que titulan Petróleo por vacuna y esquema 7+14, nueva estrategia venezolana contra la pandemia. En otras noticias también hacen referencia al caso del fallecimiento de Dave Capella. Dicen, Dave Capella falleció por COVID-19. Jean-Marie y Alex Goncalves se lavan las manos tras acusaciones en su contra. En más noticias, día 378 de pandemia, 992 casos, 10 fallecidos y 93% de recuperados. Con respecto a los hechos en el estado Apure, alerta máxima, Nicolás Maduro denuncia escalada armada desde Colombia.
Y en la noticia que ya habíamos leído el titular, Ministerio Público designa fiscales para investigar y sancionar a Jean-Marie Curro y Alex Goncalves por caso Capella. Ampliamos la noticia: petróleo por vacunas y esquema 7+14, nueva estrategia venezolana contra la pandemia. Plan Petróleo por Vacunas fue una de las propuestas que hizo el presidente Nicolás Maduro para garantizar 100% de las dosis que necesita el pueblo venezolano para la inmunización. Una nueva estrategia contra la pandemia que comprende además la implementación de un esquema de cuarentena y flexibilización 7+14. El mandatario nacional dijo: con el plan Petróleo por Vacunas garantizaremos el 100% de las vacunas, no solo el pago de 2.400.000 vacunas que nos va a dar el sistema de Naciones Unidas por COVAX, garantizaríamos vacunas para 100% del pueblo de Venezuela, acotó Nicolás Maduro. Bien, en la información también, la otra información importante que se generó ayer y que fue tendencia en redes sociales tiene que ver con los animadores Jean-Marie Curro y Alex Goncalves. Esperemos cargue la página web de Red Radio B. Bien, y la noticia dice lo siguiente: Ministerio Público designa fiscales para investigar y sancionar a Jean-Marie Curro y Alex Goncalves por caso Capella. Por medio de las redes sociales, el fiscal general de la República, Tarek William Saá, informó que ha designado al fiscal 61 nacional para investigar y sancionar los delitos cometidos públicamente por los sujetos Jean-Marie Curro y Alex Goncalves por el caso Dave Capella. Saab explicó que estos animadores hicieron uso delictivo de las redes sociales y calificaron de estafador a su colega Capella, quien falleció el domingo por COVID-19. En su cuenta de Twitter, el fiscal general añadió que este dúo de presentadores, abro comillas, son sicarios a sueldo quienes, escudándose en programas de radio, redes sociales o televisión, se dedican impunemente a linchar públicamente a sus semejantes, sin importarles el luto, el dolor por el que puedan estar sufriendo. Bien, ¿qué tiene entre sus titulares más importantes? Nueva forma de pago oficial: petróleo por vacunas. Maduro evalúa 7 días de flexibilización y 14 de cuarentena radical. Monseñor Roberto Sipols: no es un capricho cerrar las iglesias, hay que cuidarse. Y entre las noticias también que más destaca, secretaria española de Exteriores se reúne con viceministro de Maduro. Bien, en más de esta noticia, sí, secretaria española de Exteriores se reúne con viceministro de Maduro. Se espera que Galach mantenga a partir de este lunes numerosos contactos con los principales actores venezolanos, representantes del gobierno del presidente Maduro, de la oposición, de la sociedad civil, academias, empresas y ONGs. Entre otros temas, intentará conocer la respuesta humanitaria que ha brindado Venezuela a la pandemia del COVID-19 y también apoyar el diálogo nacional para la búsqueda de una solución política a la crisis de Venezuela, informó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores español. La intención es ver de qué manera puede España contribuir a la resolución de la actual situación en Venezuela, que atraviesa una severa crisis que persiste tras más de un lustro. Bien, son las informaciones que tiene el diario El Carabobeño. Con respecto al diario Tal Cual, bien, y los titulares del diario Tal Cual: Venezuela enfrenta su segunda ola de coronavirus con hospitales y clínicas al tope. Maduro reporta 992 nuevos contagios de COVID-19 y propone aplicar método 7+14. Ministerio Público investigará y sancionará a Jean-Marie Curro y Alex Goncalves por comentarios sobre Dave Capella. Casi 2.000 niños entre los desplazados por conflicto armado en Apure. Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores española visita Venezuela desde este lunes. Avanza la dolarización. Barquisimeto es la ciudad con menos pagos en divisas y supera el 50%. Bien, en estas noticias vamos a leer la noticia sobre que los hospitales están al tope de su capacidad atendiendo casos
de COVID-19. Bien, esta noticia publicada por Tal Cual. Venezuela enfrenta su segunda ola de coronavirus con hospitales y clínicas al tope. Es una noticia escrita por Luna Perdomo y Luisa Quintero. El mandatario nacional afirmó el pasado 14 de marzo en cadena nacional que desde la primera semana de este mes se estaba observando un incremento de los casos activos de coronavirus en el país e insistía en que el aumento estaba vinculado a la llegada de la nueva variante de COVID-19 desde Brasil. Desde entonces, los reportes de casos positivos de coronavirus en el país han ido en ascenso hasta alcanzar el 20 de marzo un total de 1.161 nuevos contagios, cuota que hacía varios meses no tocaba esos picos, de acuerdo con reportes oficiales. Después de un año de la llegada del coronavirus al país, Venezuela enfrenta una segunda ola de la pandemia, con cifras en ascenso y hospitales y clínicas colapsadas. Incremento que los especialistas desestiman que se debe solamente a la variante P1, detectada por primera vez en Brasil. Bien, esa es parte de las informaciones que trae para nosotros el día de hoy el portal de noticias talcualdigital.com. Y cerramos los titulares del día de hoy con una noticia de deportes del diario El Aragüeño. Bien, vamos a leer los titulares. Gobernador de Aragua se reunió con Estado Mayor de Salud para potenciar estrategias contra COVID-19. Atentado suicida contra Catedral de Indonesia al finalizar la misa de Ramos. Falleció por COVID-19 el animador Dave Capella. Venezuela podría tener un nuevo CNE este 27 de abril. Venezuela perdió casi 80.000 toneladas de alimentos en los últimos 2 meses. Y en deportes, venezolano Omar Morales se llevó la victoria en la UFC. El boxeador venezolano de la UFC, Omar Morales, volvió a la senda del triunfo tras derrotar a Shane Young por decisión unánime dentro de la cartelera de la UFC 260 realizada entre el día sábado y viernes de la semana pasada. Bien, este ha sido el resumen de los titulares más importantes de la prensa nacional y los portales de información en Venezuela. Narró para ustedes Aristides Abarce. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.